el profeta Malaquías menciona, hablando de los tiempos que precederían a el regreso del Señor, a la venida del Señor. Y quiero aclarar que esta profecía se cumplió o se va a cumplir en dos etapas, porque el Señor ya vino, ya se manifestó a los hombres a través de Jesucristo, y hubo quien fue el precursor, quien preparó el camino para el Señor. Pero la palabra nos enseña que esta profecía tendrá también un cumplimiento en nuestro tiempo, un cumplimiento en el tiempo en que tú y yo estamos viviendo, y eso hace que valga la pena escuchar con atención y que valga la pena conectarnos con el mensaje que Dios quiere hablarnos en este tiempo, porque la palabra del Señor dice que Él se fue, pero que prometió regresar por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Él prometió volver por nosotros, Él prometió venir otra vez. Y así como en su primera venida hubo quien preparó el camino, preparó todas las cosas para que cuando Él viniera los corazones estuvieran preparados para recibirle, hoy también Dios está enviando sobre la tierra el espíritu de Elías como un precursor del tiempo que está por venir para la humanidad. Y es que el mundo, hermanos, se encamina día con día al cumplimiento de la palabra de Dios. Algunos viven desaprevenidos a esto, pero quienes esperamos el regreso de nuestro Señor, quienes sabemos y vivimos con la promesa bienaventurada de que no terminaremos aquí en la tierra, sino que Dios tiene preparado algo nuevo para nosotros, podemos darnos cuenta que el mundo, en todo su acontecer, en todo lo que sucede diariamente, nos está gritando que la promesa del Señor de regresar un día para instaurar completamente su reino aquí en la tierra que Él creó está próximo a cumplirse. Basta con ver las noticias alrededor, basta con pensar en las cosas que están sucediendo ya no lejos, sino lejos, a mediano plazo y cerca de nosotros. Están pasando cosas terribles. Y no es otra cosa sino el cumplimiento que la palabra del Señor nos dejó. Las señales que habrían de cumplirse antes de que el Señor regresara. Pero no todas las señales que el Señor nos dejó eran cosas que iban a suceder externas a nosotros, cosas que iban a suceder con el mundo. Dios también nos dejó algunas señales que habrían de cumplirse en nuestra propia vida, o al menos en aquellos que viven esperando el cumplimiento y la instauración completa del reino de Dios aquí en la tierra. Antes de que todo eso acontezca, antes de que el Señor regrese, antes de que su reino se plante aquí, la palabra del Señor nos revela que será enviado a la tierra el espíritu de Elías. Algunos opinan que será el mismo profeta quien se levante para proclamar la próxima llegada de nuestro Señor. Sin embargo, si estudiamos este concepto a la luz de la Escritura, nos podremos dar cuenta de que no habla precisamente de una reencarnación o una resurrección del profeta del Antiguo Testamento, sino que nos dice que será su espíritu, es decir, su esencia, su voluntad, la que se despertará en el corazón de hombres y mujeres que desempeñarán un papel muy importante en el devenir de la humanidad. El espíritu de Elías, la esencia de este hombre, de este profeta que muchos conocen como el profeta de fuego, que conocen como el profeta, la voz de Dios que hizo descender fuego del cielo. Y esa esencia, ese espíritu es la que nos ha sido prometido a nosotros, porque yo estoy convencido, no sé tú, pero yo estoy convencido que será esta generación la que prepare el camino para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Eres tú, soy yo, quienes formamos parte de esa generación que habrá de experimentar el espíritu de Elías obrando poderosamente en nuestras vidas. Algunos hablan de un espíritu profético, un mover sobrenatural, especial, que dará testimonio al mundo entero del poder de Dios.
en preparación para esa manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo creo que aparte de esto, aparte de este mover profético que va a desatarse sobre aquellos que creemos en el Señor y que vivimos proclamando su reino, habla de todo el paquete del Espíritu, todo el paquete completo del Espíritu de Elías, porque no solamente se trata de profetizar, no solamente se trata de hablar palabra de Dios, se trata de una forma de vida. La palabra del Señor nos dice que el Espíritu es lo que le da vida al cuerpo. Amén. Dice ahí en Génesis, cuando Dios creó al hombre, dice, sopló en él un espíritu, un aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El Espíritu no es solamente una intención, el Espíritu no es solamente una palabra profética, el Espíritu es toda la vida, todo lo que le da vida al ser humano. Y cuando la palabra del Señor nos habla de un espíritu, nos habla de una forma de vida completamente, la voluntad, la pasión, la misión, las características y todo lo demás, la autoridad, las capacidades, las virtudes, todo lo que había en ese hombre, en el profeta Elías, la misión que él vino a desempeñar en su tiempo, nos está siendo legada a nosotros, aquellos que estamos encargados de prepararle camino al Señor. Por todo esto es muy importante que analicemos con atención la vida de este siervo de Dios, para que podamos encontrar o entresacar algunas características importantes. Y esta semana me di a la tarea de estudiar la vida de este hombre, de estudiar más a fondo los acontecimientos alrededor de este ministerio, de un hombre que apareció de repente, aparentemente de la nada, pero que jugó un papel muy extraordinario, jugó un papel muy predominante, tan predominante, que el Señor consideró que era precisamente ese espíritu el que necesitaba enviarnos a nosotros en este tiempo, porque Él quiere, Él desea que el papel de cada uno de nosotros, el papel de su iglesia, de quienes ha convocado para este tiempo y para esta comisión, sea algo extraordinario. Paz de Cristo, hermano. Dios no nos llamó a cosas ordinarias. ¿Cuántos dicen amén? Dios no nos llamó a cosas ordinarias, nos llamó a cosas extraordinarias. Porque si Él hubiera querido que viviéramos una vida ordinaria, pues nos habría dejado donde estábamos, no nos habría sacado, no nos habría arrancado. Algunos con violencia, algunos fuimos arrancados violentamente de nuestro estatus para ser puestos en un lugar donde Dios quería que nosotros estuviéramos. Y yo creo que si Dios se tomó la molestia de arrancarnos literalmente de nuestra vida pasada para ponernos en un camino mejor, para darle a nuestra vida una misión extraordinaria, no lo hizo para que viviéramos en la normalidad, lo hizo para que viviéramos una misión extraordinaria. Voltea con el que tienes enseguida y dile: Dios te llamó para cosas extraordinarias. Voltea y díselo. Dios te llamó para cosas extraordinarias. Dios no te llamó para lo ordinario. Dios no te llamó para vivir una vida intrascendente. Dios te llamó con una misión para cumplir. Por eso es importante que analicemos algunas características del espíritu de Elías. ¿Quién fue este hombre? ¿Qué cosas hizo? ¿Qué características se pueden resaltar y que son necesarias y que vienen a nuestra vida a través de esa impartición del espíritu de Elías que Dios está trayendo sobre nosotros en este tiempo? Y lo primero que quiero enmarcar, lo primero que debemos de notar, porque creo yo que de ahí se desprende todo lo demás, es que este hombre vivía una dependencia completa de Dios. El espíritu de Elías que viene sobre esta generación de los últimos tiempos impulsa a los hombres y a las mujeres a vivir en una dependencia total hacia Dios. Si lee el pasaje allí en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 4, encontramos la palabra que nos muestra la aparición de este hombre y las primeras obras que él realizó. Y podemos encontrar un poco de luz en cuanto a esta afirmación que le hacía. Dice ahí en ese pasaje: Elías, un tisbita que vivía en Galat, fue a decirle a Acab: vive el Señor, Dios de Israel,
en cuya presencia estoy, que en los años que vienen no va a llover y ni siquiera va a caer rocío, a menos que yo lo diga. Además, la palabra del Señor vino a Elías y le dijo: sal de este lugar y vete al oriente, escóndete allí, cerca del arroyo de Querit, frente al río Jordán. Saciarás tu sed en el arroyo, y ya he mandado a los cuervos para que te lleven de comer. Y este pasaje nos habla precisamente de esa dependencia que Dios está llamando a tener a aquellos que estamos llamados a preparar el camino del Señor. Algunas características que denotar en cuanto a la dependencia de Elías con respecto a Dios es que este hombre aparece de la nada, sin ningún antecedente. No se habla de su familia, no se habla de su nacimiento, no se habla de su niñez, de su juventud, no habla de cómo fue que el Señor lo llamó al ministerio profético. No se dice absolutamente nada más que era tisbita y que vivía en Galad. Era todo lo que se dice. De repente apareció como debajo de las piedras, ¿no? Voltearon y ya estaba allí parado, como Batman, ¿no? Parece de repente, ya están ahí. Apareció de repente en la escena de la historia del pueblo de Israel. No hay un antecedente. No se sabe si se preparó en algún lugar. No se sabe si su llamamiento fue como el llamamiento de Isaías, por ejemplo, que estaba por allí en un lugar y el Señor se le aparece en una visión maravillosa y se encuentra de repente ante el mismo trono de Dios. Y nos narra, ¿verdad?, el capítulo 6 del libro de Isaías, cómo el Señor lo llama de manera directa y le dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y Isaías contesta: heme aquí, envíame a mí. Él tenía una gran historia que contar. Yo me imagino a Isaías con las personas que conocía, con las personas que estaban cerca de él y contando su experiencia, ¿verdad?, con sus discípulos a lo mejor. Maestro, vuélvenos a contar de la manera en que Dios te llamó. Y entonces Isaías se sentaba, se acomodaba bien, ¿verdad? Siéntense, no se muevan. Les voy a contar otra vez cómo fue que Dios me llamó al ministerio profético. Y contaba aquella historia maravillosa y todos anonadados, ¿verdad?, con lo que él estaba diciendo. Pero Elías no tenía tal vez una historia de ese tipo que contar. Ni siquiera se menciona cuándo fue que el Señor lo llamó. Lo sacó literalmente del anonimato para ponerlo en el centro de la escena de la historia de Israel. Hoy la gente espera salir de algún tipo de proceso maravilloso y especial. Dios quiere que Dios los llame de una manera extraordinaria. Dios nos está llamando a todos a desempeñar el ministerio profético, el ministerio de Elías, pero muchos esperan que Dios los saque en un llamamiento majestuoso, estar por ahí hincados en un lugar y que se abra el cielo, ¿verdad?, y que baje una luz azul, así como esta, miren, y que baje una luz azul así sobre ellos, y que el Señor le diga: yo te estoy llamando para que tú hagas una obra poderosa en medio de este tiempo. Y mientras no suceda eso, ahí están detenidos y viven de las historias de otros y viven de las experiencias de otros. Y cuando se ven a sí mismos, se ven tan débiles. Me veo a mí mismo y me veo tan poca cosa, porque a mí el Señor no me ha hablado así como le habla al hermano fulano o a la hermana sutana, porque yo no tengo el estudio, porque yo no tengo la escuela que tiene fulanito, menganito. No, yo vengo de un pasado diferente. No, pastor, a mi Dios no me puede usar así. Usted no sabe de dónde vengo yo. Usted no sabe de dónde me sacó el Señor a mí, de la vergüenza en la que yo vivía. Yo me conformo con estar aquí, con el que el Señor me acepte y poder venir el domingo a la iglesia y no sentirme tan culpable. Usted no sabe de dónde me sacó el Señor a mí, pastor. No me puede decir que Dios quiere usarme poderosamente. Sí, efectivamente, yo no sé de dónde el Señor te sacó a ti, pero tampoco sé de dónde sacó a Elías. Así es que en eso estamos parejos. No sabemos de dónde salió. Dios está buscando sacar personas que ahora viven en el anonimato,
Si hasta ahora has estado viviendo allí, si tu historia de vida no parece ser algo extraordinario, eso es algo que no debe preocuparte. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre nuestra vida y cuando Dios hace esa impartición del Espíritu de Elías, no importa tu pasado, no importa lo que hayas vivido, no importa cuál haya sido la historia de tu conversión, tienes que creer que Dios quiere arrancarte del anonimato para ponerte en el centro de la historia de la humanidad. Dios quiere llevarte a un lugar nuevo. Dios quiere poner tu vida al servicio de su obra de una manera poderosa. Dios te está llamando a preparar el camino de su regreso. No importa cuál haya sido tu historia pasada, eso es lo de menos. A Dios no le interesó la historia de Elías. No sabemos. Tal vez Elías pudo haber sido un delincuente antes de eso. Elías pudo haber sido un hombre malo antes de eso. Elías pudo haber hecho muchas cosas desagradables, no lo sabemos, puede ser que sí o puede ser que no, pero eso no fue determinante a la hora de que el Señor le dijo: Elías, este es tu tiempo, esta es tu hora. Tal vez tú has estado mucho tiempo pidiéndole al Señor que Él te use, pero el enemigo se ha encargado de robarte esa bendición porque te recuerda de dónde vienes. Te recuerda todos esos momentos complicados, todos esos momentos difíciles, inclusive vergonzosos en los que te viste. Y te hace pensar: no, Dios a ti no puede usarte. Dios a ti no puede levantarte porque tú tienes un pasado. Y acuérdate lo que hacías antes. Acuérdate a lo que te dedicabas. Acuérdate en las situaciones en las que te viste. Y nos hace pensar que Dios no puede hacer cosas extraordinarias con nuestra vida. Pero a través de la historia de Elías, Dios nos enseña que con ese espíritu Dios va a empezar a levantar personas del anonimato. Dice su palabra que de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. No importa cuál haya sido las circunstancias, cuando el espíritu de Elías repose sobre nosotros, Dios va a levantar hombres y mujeres del anonimato. Dios va a empezar a levantar hombres y mujeres de donde no parecía que pudiera haber algo bueno. Ese principio siempre ha prevalecido en la palabra. Cuando la gente comenzó a escuchar acerca de un tal Jesús que venía predicando el reino de Dios y que hacía milagros y que hacía señales y que Dios estaba con él, empezaron a preguntar: ¿y de dónde es este hombre? Y la gente le respondía: es de Nazaret. Y Nazaret no era precisamente el mejor lugar para escoger a un profeta. Nazaret no era precisamente el mejor lugar para que de ahí saliera un redentor, un maestro, un libertador para Israel. Y hubo quien preguntó, ¿verdad? ¿Y de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Será que de ahí Dios puede levantar a un profeta, a un hombre que haga milagros, que haga señales, que predique poderosamente el reino de Dios y que la gente se convierta? ¿Sabes? Tal vez mucha gente puede decir lo mismo de ti y de mí. ¿De ahí podrá salir algo bueno? ¿De ahí de esa iglesia, de ahí de comunidad del reino, de ese grupito así de gente? ¿Podrá salir algo bueno de allí? ¿Será que los hermanos que están ahí, Dios podrá levantar hombres y mujeres para hacer una obra extraordinaria en este tiempo? Tal vez habrá gente que pueda dudarlo en su corazón, pero la buena noticia de esto es que la historia de nosotros y de nuestra vida no es determinante. Cuando el espíritu de Elías descienda sobre nosotros, Dios va a levantar a aquel que esté dispuesto, porque dependía completamente de él, hermano. No depende de ti, no depende de tus capacidades, no depende de tu historia de vida, no depende de si tu llamado fue de tal o cual manera, si tú llegaste al Señor de una manera milagrosa o llegaste de una manera rutinaria. Eso no es importante. Dios quiere impartir sobre tu vida el espíritu de Elías para que hagas una obra poderosa en este tiempo, para que hagas la obra de Dios en estos días. Pero también con el espíritu de Elías vemos otra característica importante en cuanto a su dependencia a Dios. Dice que Elías aparece de repente en la escena. Y no apareció en cualquier lugar. No se apareció por allá en un rincón y empezó a hablarle a la gente que había allá alrededor. No, Dios lo puso precisamente frente al mismo rey de Israel, frente a Acab. Y le dijo: Dios me ha dicho, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no va a llover sino por mi palabra.
Qué fuerte, ¿no? No va a caer rocío, no va a caer lluvia, no va a haber humedad, no va a haber plantas, no va a haber cosecha, no va a haber nada hasta que yo lo diga. Esos sí son pantalones, ¿verdad? Y eso que no había pantalones en ese tiempo. El Señor lo pone en un lugar privilegiado, una palabra muy fuerte, de mucha autoridad. Pero luego, después de que Él se paró frente al rey y demandó, ¿verdad?, y denunció el pecado y proclamó el poder y la autoridad de Dios sobre su vida y sobre su pueblo, el Señor le dice: ahora, Elías, ve y escóndete. Ve y escóndete. Te vas a ir a refugiar a un arroyo, al arroyo de Querit, y ahí te vas a quedar y vas a beber agua del arroyo, y los cuervos van a ir a darte de comer. Y lo desaparece. Lo desaparece. Y bien desaparecido, porque dice la palabra que el mismo rey Acab lo andaba buscando. Anduvo mucho tiempo, lo mandó a buscar por todos lados y no lo encontraba. Estaba bien escondido. La dependencia de Elías era tal que él sabía que él solamente podía ministrar la palabra de Dios cuando Dios se lo indicara. Porque hoy mucha gente quiere vivir en el mover profético, pero quieren controlar la profecía y el Espíritu de Dios. Quieren que dependa de ellos, se sienten tan responsables por el ministerio profético que aunque Dios no diga nada, quieren decir que Dios dijo algo. En el espíritu de Elías viene una dependencia total. Sabemos que no somos nosotros el centro. No somos nosotros el centro. Es Él el centro de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Él es el centro de todas las cosas. Y cuando Él nos quiera usar, Él nos va a usar. Y cuando nos quiera guardar, nos va a guardar, hermano. Cuando el espíritu de Elías venga, el verdadero espíritu profético, el verdadero espíritu de Elías venga sobre nosotros, levantará hombres y mujeres que saben que la gloria y la palabra solamente son de Dios, que solamente Él es digno de la gloria y de la honra, que es su palabra la que se cumple y no nuestra palabra. Elías fue y se escondió. Qué difícil es para muchos que el Señor los empieza a usar y luego quieren el reconocimiento, ¿verdad? Luego quieren que le hagan nicho, así como cuando el Señor se transfiguró ante los discípulos que llevó a aquel monte, y entre los que apareció allí estaba este hombre, estaba Elías. Y cuando Pedro vio aquella imagen, vio aquella visión de Moisés y de Elías hablando con Jesús ahí en ese lugar, luego dijo: hagamos nicho, ¿verdad? Hagamos una enramadita aquí. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque es bueno que estemos en este lugar. Pero dice que cuando Pedro mencionó esas palabras, una nube fue y los cubrió, los apartó de su mirada, y una voz les dijo: este es mi hijo amado, a él escuchen. Y le estaba diciendo: mira, Pedro, no se trata de que le hagas nicho a estos hombres. No se trata de que los pongas en un lugar aquí y los tengas en un lugar alto. No, al único que merece ser escuchado y la única palabra que merece ser escuchada es la palabra de Dios en nuestra vida. Pero muchos hombres están acostumbrados a que Dios los usa, y ya oraron por un enfermo y el enfermo sanó, oraron por alguna persona que tenía algún problema y Dios respondió. Ya quieren que les hagan nichos, ¿verdad? Ya quieren tener su nichito aquí y vengan y reconózcanme a mí y lo que yo hago, y escuchen las palabras y háganme caso en todo lo que yo diga. Y se acostumbran demasiado a eso, al reconocimiento personal. Pero con el espíritu profético, el espíritu de Elías, vienen hombres y mujeres que dependen completamente de Dios, que tienen la humildad para saber que Dios habla cuando Él quiere y que Él dice lo que Él quiere cuando Él quiere decirlo. Paz de Cristo, hermano. Y están dispuestos a esconderse, a guardarse, porque hemos visto tantos hombres y tantas mujeres que despiertan ese mover profético en sus vidas, pero se olvidan de su propia relación con Dios. Quieren andar de aquí para allá, de un lado a otro, haciendo y diciendo por todas partes, ¿verdad? Y se vuelven campañistas. Ya sana un enfermo porque ellos oraron y ya quieren que los inviten a las iglesias para orar por todos los enfermos, ¿verdad? Y que le den su respectiva ofrenda. Paz de Cristo. Pero cuando Dios los manda a guardarse,
Cuando Dios los manda a regresar al anonimato y le dice: yo no te quiero guardar, yo no te quiero usar ahorita, yo te quiero guardar. Yo quiero que estés conmigo solamente. Yo quiero que estés en un momento de recogimiento en mi presencia. Se sienten inútiles y se sienten defraudados. Dios quiere levantar profetas, Elías, en este tiempo. Paz de Cristo, hermano. ¿Lo crees? Dios quiere levantar gente que dependa completamente de Dios. Y cuando Dios diga te uso, salen a la luz. Y cuando Dios diga te guardo, le dicen: Señor, aquí estoy. Cuando tú quieras usarme, estoy preparado y estoy dispuesto para ti. Otra cosa, hablando de la dependencia completa de este hombre, que confiaba completamente en la provisión de Dios. Fue y se acomodó allá cerca del arroyo y bebía agua del arroyo. Dice: los cuervos iban de mañana y de tarde y le llevaban pan y le llevaban carne. Pero dice que llegó un momento en que el arroyo comenzó a secarse. Ya no había suficiente agua porque no había llovido. Y el Señor le dice: mira, los cuervos ya no van a ir tampoco a alimentarte. El arroyo ya no va a tener agua, se va a secar. Pero yo he preparado a alguien para que te alimente, a alguien para que te sustente. Y entonces yo creo que a lo mejor Elías se imaginó: pues me va a llevar a la casa de un hacendado rico, ¿verdad? Que tomó provisiones y que tiene ahí suficiente para alimentar a él, a su familia, a sus siervos y para alimentarme a mí de pasada, ¿verdad? Le dijo: Señor, ¿dónde está la casa, verdad? ¿Dónde está la mansión a la que me vas a llevar? Porque ya, la verdad es que este arroyito ya la agüita sabe medio a tierra porque ya estoy llegando muy abajo, ¿verdad? ¿Dónde está la mansión a la que me vas a llevar? ¿Quién es el hacendado? ¿Quién es el comerciante rico con el que me vas a mandar para que me mantenga? Y el Señor le dice: no, ningún comerciante. Es más, ni siquiera rico. Es más, ni siquiera es hombre. Es una mujer y es viuda. Pero ella es la que te va a alimentar. Ella es la que va a proveer para tu vida. Y entonces Elías se va, y a lo mejor yo me imagino a Elías pensando en el camino: pues a lo mejor y tenía un esposo rico, ¿verdad? Y le dejó una buena herencia, la dejó bien acomodada la señora, y pues va a ver con qué, ¿verdad? Siempre confiando, a lo mejor pensando en cuestiones humanas, en capacidades humanas. Pero cuando llega y le dice: mira, mujer, Dios me envió para que me des de beber y para que me des de comer. Y la mujer le dice: mira, el agua sí te la voy a dar porque un vaso de agua no se le niega a nadie. Pero eso del panecito, ¿verdad? Y de la comida, pues va a estar un poco complicado, mi señor, porque yo solamente tengo un poco de harina y un poquito de aceite. Tengo lo suficiente para hacer una torta, para hacer un pan, darle la mitad a mi hijo, comerme la otra mitad yo y luego dejarnos morir, porque ya no hay nada más. Y a lo mejor Elías se voltea, ¿verdad? Y le echa una llamada rápida al Señor. Le dice: Señor, oye, ¿sí estás seguro que era aquí? Vuélveme a mandar la ubicación, ¿verdad? Se me hace que me perdí. Me mandaste a un lugar a que me sustentaran y esta pobre mujer no tiene ni para comer ella. Pero el Señor le contesta: ahí es. Ese es el lugar donde yo te mandé. No estés confiando en las posibilidades de esa mujer. Tú no mires el puñado de harina, no mires el chorrito de aceite. Yo estoy detrás de todo para sustentar tu vida. El espíritu de Elías va a traer una provisión sobrenatural, pero nosotros debemos de aprender a confiar en el Señor. Y no me refiero solamente a la provisión económica o a la provisión material, sino a la provisión espiritual. Porque muchos vivimos esperando que las cosas se den en todos los sentidos para poder desarrollar nuestro ministerio. No, es que yo tengo que estar en tal o cual lugar. No, es que yo tengo que tener tal o cual educación. Tengo que ir a fulana escuela o a fulano curso para poder aprender y desarrollar mi ministerio, cuando el Señor te está diciendo: bástate mi gracia. Que sea solamente mi poder en tu vida, no necesitas otra cosa. Y aunque parezca que el lugar en donde tú estás es pobre y no tiene mucho que ofrecer, no estamos confiando en las cosas físicas, estamos confiando en el Dios de lo imposible. Paz de Cristo, hermano. Una dependencia completa hacia Dios. La dificultad de los ministerios proféticos en este tiempo
La dificultad de la obra de la iglesia en este tiempo es que a veces nos hacemos dependientes de las cosas materiales, nos hacemos dependientes de las circunstancias. Muchos están esperando a que las cosas cambien a su alrededor para poder ejercer su ministerio, para poder ejercer su llamado. Señor, es que mira, cuando yo ya tenga suficiente dinero, cuando mi trabajo me alcance, cuando tenga lo necesario y que yo esté tranquilo con mi familia, entonces yo voy a ir en pos de ti. Ahora sí que se agarre el diablo, ¿verdad? Pero ¿cuántos años tienes diciendo lo mismo? ¿Cuántos años tienes postergando el llamado que Dios le ha hecho a tu vida? Porque sin importar quién seas, cuántos años tengas o de dónde vengas, Dios te ha llamado. Por eso estás aquí. Paz de Cristo, hermano. Si Dios no te hubiera llamado, no estarías aquí. Pero si Dios te llamó, es porque Él quiere desarrollar algo maravilloso en tu vida. Y si tú estás esperando a que las cosas se den por sí solas, yo siento en mi corazón que Dios está retando a muchos en este lugar. Está retando a muchos en este lugar a abandonar su seguridad, a abandonar eso que los hace sentir tranquilos para poder cumplir el llamado que Dios le hizo a su corazón. Hay aquí en este lugar quienes tienen que tomar decisiones muy fuertes y que ya están pensando en ellas. Paz de Cristo. Que tienen que tomar decisiones muy fuertes, muy difíciles. Pero Dios te está invitando a que confíes plenamente en que si Él te llamó, Él te va a sostener. Si Dios te llamó, si Dios está tratando de levantar un ministerio poderoso en tu vida, determinante para este tiempo, tienes que decidir, y tienes que decidir pronto, porque Dios está llamando a tu corazón. Hombres y mujeres dependientes completamente de Dios, que dependen completamente de su palabra, que no dependen de su trayectoria, que no son personas con una trayectoria larga, ¿verdad? Y que tienen muchas credenciales y que tienen muchos diplomas. No, lo único que necesitan es la plena certeza de que Dios los llamó y se levantan dispuestos a servir al Señor cuando Él quiera usarlos, a recogerse y a guardarse cuando Dios quiere estar en intimidad con ellos y a saber confiar en la provisión divina para todas las cosas. El segundo aspecto que podemos mencionar de la vida de este hombre, hablando del espíritu de Elías que viene sobre nosotros en este tiempo, es que este hombre tenía una misión clara. Mateo capítulo 17, versículo 11 dice: Jesús les respondió: a decir verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Paz de Cristo, hermano. Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Lo interesante del ministerio de este hombre, de Elías, viene precisamente ligado a este concepto de la restauración. El papel predominante del trabajo de este profeta y el papel predominante del trabajo que viene para nosotros a través del espíritu de Elías es el trabajo de la restauración. Produjo cosas muy interesantes, produjo un movimiento muy interesante, y son características que creo yo que deben empezar a aparecer en nosotros si el Espíritu de Dios está en nuestra vida y si estamos preparando camino al Señor. Y lo primero que vemos aquí, lo que leíamos hace un momento en la palabra que leíamos anteriormente, es que Elías produjo hambre a su alrededor. Produjo hambre, porque el resultado de la sequía, el resultado de que no lloviera, fue una gran hambre en toda la tierra, porque no había pasto, porque no había cosechas, porque no había alimento, no podían cosechar y tampoco podían darle de comer al ganado. Y se produjo una gran hambre a su alrededor por su palabra. Fíjate en esto, hermano, como la palabra de un hombre, como la palabra de un siervo de Dios puede producir hambre en las personas a su alrededor. En esas personas, en esa gente sobre los cuales el espíritu de Elías va a descender. Cada vez que abran su boca, la gente se va a sentir más y más hambrienta por Dios. ¿Hace cuánto, hermano? ¿O alguna vez has hablado y la gente se ha quedado con hambre de Dios?
Después de que te ha escuchado hablar, te ha dicho, no sé, desde el momento en que me hablaste, desde el momento en que comenzaste a compartirme la palabra, ya no me dejaste tranquilo, me dejaste muy inquieto, ya no pude dejar de pensar en las cosas que me habías hablado. Necesito verte de nuevo, necesito que me vuelvas a hablar, necesito que me sigas diciendo aquellas cosas que me decías, porque no sé ni cómo ni cuándo, pero algo comencé a sentir en mi corazón, en mi vida. Me siento necesitado. Necesito que sigas hablándome de ese Señor del que me hablaste. Hace unos minutos antes de comenzar el culto, estaba sentado aquí con mi niña y recibí una llamada telefónica. La contesté, no reconocí el número, pero la contesté, dije, no sé. Y me empezó a hablar una persona de manera muy familiar. ¿Cómo está? Y maestro. Y he dado clase en tantas partes que ya ni me acuerdo, ¿verdad? Y yo dije, pues bien, ¿verdad? Ya a medida que fue hablando fui reconociendo, y era la voz de una persona que me tocó atenderla el año pasado, cuando estuve trabajando para el DIF municipal en el programa En Causa. Y me dice, soy yo, soy Alfonso. Ah, ok, le dije, ya me acordé de ti. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y usted cómo está? ¿Cómo va la iglesia? Pues bien, aquí estamos, de hecho nos estamos preparando ya para comenzar el culto. Ah, me dice, no se preocupe, no le voy a quitar mucho tiempo, solamente quiero decirle que me acordé mucho de usted en estos días. Quiero decirle que gracias a Dios ya no tomo ni me drogo tampoco. Estoy bien gordo, no sé si me ha visto por ahí en Facebook, me dijo. Ahora estoy bien gordo porque ya no tomo ni fumo ni agarro cosas que no debo de agarrar. Dijo, mi vida ha estado cambiando muy fuertemente desde que lo conocí, de que empezó a hablarnos allá donde nos daba las clases y que comenzó a hablarnos de Dios. Mi vida ha ido cambiando, pero algo sucedió en estos días que me hizo acordarme mucho de usted. ¿Qué pasó? Él trabaja en un relleno sanitario. Hice el día de ayer un accidente. Un joven que trabaja con nosotros le pasó un tráiler por arriba, lo aplastó completamente. A mí me tocó sacarlo de entre las llantas, me dijo. Era increíble, era extraordinario lo que había sucedido, dice, porque lo sacamos hecho giras de ahí de debajo de las llantas. Él todavía estaba vivo cuando lo sacamos. Pero algo que me llamó mucho la atención y como que algo, dice, se prendió dentro de mí cuando yo lo escuché. Este muchacho es cristiano, dice, y él le dijo, Señor, si tú me permites un día más para ver a mi familia y para estar con mis seres queridos, yo te prometo que voy a servirte por todos los días de mi vida. Y rápido me acordé de usted, dijo, me acordé de usted. Y entonces lo agarramos y tenía hoyos por todos lados, dice, se veía sus dentros y todo, dice, porque lo había aplastado completamente. Lo llevamos al hospital a ver qué podían hacer por él. Le hicieron estudios y bendito Dios, me dice, no tenía un solo hueso roto, ni ninguno de sus órganos había sido afectado por lo que había pasado ahí. Dice, y eso me dejó muy inquieto. Hoy en la mañana fuimos a visitarlo, ahorita venimos del hospital, fuimos a verlo. Y dice, no tiene absolutamente nada más que una pequeña infección en las heridas que le causó el atropellamiento. Pero dice, pastor, era para que se hubiera muerto. No debía haber salido con vida de allí, pero Dios lo sacó. Bendito Dios, que Él es grande. Y estoy hablando con usted porque le estoy avisando, lo estoy amenazando. Cualquier rato le voy a caer ahí en su iglesia con toda mi familia, porque ahora me di cuenta que aquello que usted nos decía cuando nos daba clases, dice, es completamente cierto. Cuando el espíritu de Elías repose sobre nosotros, vamos a producir hambre en las personas a nuestro alrededor. Por tu palabra, por lo que tú hables, por lo que tú le digas a la gente, se va a producir una gran necesidad de conocer al Señor. Cuando tú abras tu boca, cuando tú converses con las personas, cuando tú estés en tu trabajo, cuando tú estés en tu casa, cuando estés hablando con algún vecino, cuando estés cantando, cuando estés orando, cuando estés haciendo cualquier cosa, cuando el espíritu de Elías repose sobre tu vida, la gente va a sentir mucha necesidad cuando estés cerca de ti. Es más, ni siquiera vas a tener que hablar. Cuando la gente se acerque a ti, va a sentir necesidad de acercarse y de decirte, oye, tú eres cristiano, necesito que ores por mí, necesito que hables conmigo, necesito contarte lo que me está pasando.
¿Cuándo fue la última vez que te pasó eso, hermano? Necesitamos el espíritu de Elías en nuestras vidas. Es una promesa de Dios. Dios prometió que vendría antes de que Él regresara, antes de que el cumplimiento del tiempo se diera. Dice: primero regresará Elías y Él restaurará todas las cosas. Yo creo, hermano, y estoy convencido de que este es el tiempo en que Dios comience a restaurar todas las cosas a través de su iglesia. Que el hambre por su palabra, que el deseo por su presencia, que el deseo por acercarse al Señor tiene que ser restaurado en la vida de la gente a nuestro alrededor. Ahí en la colonia donde tú vives, en la cuadra alrededor de tu casa, la gente tiene que volver a sentir hambre por Dios. Paz de Cristo, hermano. La gente tiene que volver a sentir necesidad de Dios. Pero eso va a llegar a través de tu vida y de mi vida, cuando el espíritu de Elías venga sobre nosotros. Otra parte importante hablando de esto es que fue Elías el que restauró el altar de Dios. Dice la palabra del Señor en ese pasaje tan conocido del momento triunfal en que Elías hace descender fuego del cielo a través de su oración. Pero primero tuvo que hacer algo muy importante. Antes de que el altar y que el holocausto fuera consumido por el fuego del cielo, dice la palabra del Señor que Elías subió al Carmelo y lo primero que vio fue que el altar de Dios estaba en ruinas. Paz de Cristo, hermano. El altar de Dios estaba destruido, estaba caído. Y el altar no es otra cosa que un lugar de adoración. Pero no me refiero a la adoración en el culto. No me refiero al momento en que estamos aquí, levantamos las manos y cantamos a Dios. Eso también es adoración. Pero me refiero a adoración en ese sentido más fuerte, más grande. El altar era un lugar de adoración, pero que se basaba en el sacrificio. Paz de Cristo. En la entrega de una vida. Allí en el altar se entregaba completamente una vida para adorar a Dios. Pero la historia de ese tiempo nos dice que el altar a Jehová estaba roto, estaba en ruinas, y que en su lugar habían sido levantados muchos altares, pero no a Jehová, sino a Baal. Paz de Cristo. Y la palabra Baal significa Señor. Y la palabra Señor se le da a esos que tienen control, a esos que tienen dominio, a esos que mandan por encima de otros. Y en ese tiempo había muchos altares, a muchos señores, a muchos dominantes que había sobre el pueblo en ese tiempo. Y el altar de Dios había quedado olvidado y en ruinas. Pero Elías vino para reconstruir el altar de la adoración de Dios. El espíritu de Elías viene sobre nosotros, hermano. Paz de Cristo. El espíritu de Elías viene sobre nosotros y viene a restaurar la adoración genuina a Dios. Dios está levantando entre nosotros una generación de verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y no me refiero al momento del culto, insisto. Me refiero a toda nuestra vida, a ese momento donde rendimos nuestro corazón completamente a Dios. En todo lo que hago, en todo lo que pienso, en todo lo que digo, buscamos que su nombre sea glorificado. Porque vivimos en un tiempo de Baales, hermano. Paz de Cristo. Donde muchos están sirviendo a otros señores. Se están dejando dominar por otras situaciones. Se están dejando dominar por el dinero. Paz de Cristo. Se están dejando dominar por el trabajo. Se están dejando dominar por las distracciones. Se están dejando dominar por los compromisos personales. Se están dejando dominar por otros señores. Y están dejando que controlen su vida. Están permitiendo que otros tomen la decisión. Ya no es Dios el que toma la decisión, sino mi propia conveniencia. Muchos se han convertido en su propio Baal. Paz de Cristo. Me adoro a mí mismo, lo que a mí me conviene, lo que yo quiero, lo que yo necesito. Si esto no me aporta a mí, si esto no me beneficia directamente a mí, entonces no me interesa. Cuando Dios dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tiempo de Baales, de muchos señores, donde estamos rindiendo nuestra vida, nuestro tiempo, donde estamos sacrificando nuestro pensamiento, donde estamos sacrificando nuestro esfuerzo, donde estamos sacrificando nuestra economía, donde estamos sacrificando nuestra familia para servir a otros intereses, y el altar del Señor olvidado y en ruinas.
Pero ha llegado el tiempo de la restauración. ¿Cuántos dicen amén? Ha llegado el tiempo de los Elías y de las Elías que vienen a restaurar la adoración al Dios vivo, que están dispuestos a negarse a sí mismos, que están dispuestos a no inclinarse ante ningún otro señor. No importa que tan dominante parezca, no nos postraremos ante Baal, porque hay un solo Dios en el cielo y es el creador de todas las cosas. Y solamente a Él nos postraremos. Hombres y mujeres dispuestos a adorar solamente al Señor, de dejar de adorarse a sí mismo, de dejar de adorar al dinero, de dejar de adorar al trabajo, de dejar de adorar sus compromisos o sus relaciones personales, dispuestos a rendir su vida completa a nuestro Señor Jesucristo. El espíritu de Elías viene a restaurar los altares de adoración, verdaderos altares en nuestra casa. Hace unos años atrás, como iglesia, vivíamos un programa y lo recordábamos hace unos días, donde hablábamos de la consigna de que cada hogar se convirtiera en un altar de adoración para Dios, de que cada casa, de que cada familia se convirtiera en un altar de adoración para Dios, un lugar donde Dios quisiera morar con nosotros, porque muchas veces nuestra casa se ha convertido en un altar para muchas cosas. ¿Qué es lo que tenemos? Y decíamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos casi todos en el centro de nuestra casa? ¿Qué es lo que hay en el centro? Y con tristeza tuvimos que aceptar que muchos de nosotros en el centro de nuestra casa teníamos la televisión. Y le poníamos hasta un mantelito, ¿verdad? Y ahí la estamos limpiando para que no se empolve. Y ahí va pasando alguien con algo y se ha abusado con la tele. No la vayas a tumbar, no la vayas a mojar, que no se vaya a descomponer, porque luego ¿qué hacemos, verdad? Luego ¿a qué dedicamos nuestro tiempo? Tiempo de Baales, tiempo de muchos señores que están dominando nuestras vidas. Pero ha llegado el tiempo de que los Elías se levanten y digan: no adoraremos más a los Baales, porque hay un solo Dios y solamente a Él nos postraremos, cueste lo que cueste. Así como Sadrach, Mesach y Abednego, que estaban siendo forzados, que estaban siendo tratados de obligar a que se postraran ante una imagen, so pena de su propia vida. Y si no se postran ante esta imagen, entonces serán echados en el horno de fuego. Y entonces ellos se quedaron de pie y le dijeron: rey, tienes que darte cuenta de una cosa y que te quede bien clara: no nos postraremos ante tu imagen. Y no importa si quieres echarnos al horno de fuego, nuestro Dios puede salvarnos de allí. Y si no quieres salvarnos, de todas maneras no nos postraremos. ¿Cuánta gente de esa hay aquí en este lugar? Dispuesta a sacrificarse, dispuesta a sacrificar su propia comodidad con tal de no adorar a los Baales, con tal de restaurar el altar de la adoración a Dios. Y cuando el altar de Jehová estuvo reconstruido, piedra por piedra, Elías comenzó a reconstruir el lugar de la adoración a Dios y puso sobre ella un holocausto. Y no contento con eso, derramó varias veces tinajas de agua sobre ella. Y les dijo: ahora va a quedar de manifiesto quién es el verdadero Dios sobre Israel. Y retó a los profetas de Baal. Retó a aquellos que estaban confiados en aquellos señores que nada podían hacer. Y los retó y les lanzó un desafío: el Dios que haga descender fuego del cielo y que consuma el holocausto, ese es el Dios verdadero. Paz de Cristo, hermano. Y no fueron pocos los que se congregaron. Más de 400 profetas de Baal se reunieron allí. Y dice la palabra del Señor que comenzaron a clamar. Y Elías les dijo: miren, les voy a dar chance de que vayan ustedes primero, para que vean que soy cuate. Ustedes van a ir primero. Hagan lo que ustedes quieran, tienen el tiempo que quieran, de aquí a la tarde, para que clamen a su Dios, para que clamen a Baal. Y si Baal responde con fuego, aquí se acabó el juego, ¿no? Aquí se acabó. Y les dio oportunidad. Y cuenta la historia bíblica que aquellos hombres comenzaron a hacer todo un espectáculo allí. Comenzaron a gritar y a danzar y a tocar tambores y a tocar panderos, y empezaron inclusive a cortarse y a hacer todo un espectáculo. Y la gente estaba expectante ante todo aquello. Y era un show enorme que traía. Era un show enorme. Yo me imagino a la gente emocionada.
Digo, si hubiera habido celulares en ese tiempo ya hubieran estado así todos, ¿verdad? Con el celular apuntando al cielo para ver en qué momento iba a bajar la llama, porque aquello estaba extraordinario, aquello se veía impresionante. 450 hombres danzando, gritando, cortándose, tocando tambores, tocando panderos, gritando al cielo: Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Y era todo un show, era todo un espectáculo. Pero no sucedió más de eso. Yo me imagino que sí hubo 2, 3 que se emocionaron, que sí hubo 2, 3 que se sintieron, ¿verdad?, con ganas de salir brincando también ahí junto con ellos. Hicieron todo un espectáculo. Y luego todavía Elías les echaba más gasolina, ¿verdad? Les decía: griten más fuerte. Tal vez su Dios ya esté muy viejito y ya no escucha, o a lo mejor viene de camino y no los oye. Grítenle más fuerte, les decía. Y aquellos agarraban más pila, ¿verdad? Y brincaban más alto y sacaban los cuchillos y se cortaban, como tratando de manipular a Baal, ¿verdad? Mira, nos estamos sacando sangre aquí por ti. No seas gachito, ¿verdad? Aunque sea una llamita. Tratando de manipular la situación, tratando de manipular el mundo espiritual para obtener una respuesta. Hoy yo le decía a algunos hermanos: yo estoy cansado de la manipulación que a veces se da en las iglesias. Y digo esto con mucho respeto a los ministerios de cada uno. Yo respeto, aunque no comparta muchas veces. Pero a veces queremos manipular al espíritu. Queremos manipular las sanidades, hacerle creer a la gente que Dios obró cuando tal vez no fue así. Y se lo digo, yo tengo toda mi vida en la iglesia. Yo nací en la iglesia. Y toda mi vida me ha tocado ver personas que pasan al altar y que alguien les dice: Dios te sanó en este momento, y se regresan, y a la próxima vez que vuelve a venir alguien a orar por enfermos, vuelven a pasar y por la misma enfermedad, que no sanaron realmente. Y a veces me queda a mí como una desazón, así de decir: Señor, ¿hasta dónde será manipulación humana y hasta dónde será realmente tu poder el que está obrando? Yo le decía: Señor, yo no dudo de ti, es de nosotros de los que dudo. Es de nosotros de quienes dudo. Como a veces tratamos de manipular la gloria de Dios, tratamos de manipular la presencia de Dios para hacerle creer a la gente que tenemos poder, cuando realmente no es así. Cuando Dios no está obrando, porque algo falta, porque el altar de la adoración está roto, porque nos estamos adorando a nosotros mismos, porque estamos adorando a otros señores y no al Dios verdadero. Paz de Cristo, hermano. Porque estamos tratando de demostrar algo. Porque estoy tratando de demostrar que yo sí soy santo y los demás no. Dice la palabra del Señor que cuando llegó el tiempo, Elías les dijo: oigan, ¿no se les hace como que ya no va a haber respuesta? ¿No les parece como que ya? ¿No? Ya se les acabó el tiempo, ahora me toca a mí. Y Elías no sacó panderos, Elías no sacó tambores, Elías ni siquiera gritó. Simplemente inclinó su rostro y elevó una sencilla y humilde oración: Señor, Dios de Israel, que en esta hora sea manifiesto a todos los hijos de Israel que tú eres Señor sobre todas las cosas, y que yo soy tu siervo, y que por boca tuya he hecho todas estas cosas. Fue todo lo que dijo. Y en ese preciso momento el cielo se abrió y bajó una llamarada que consumió el holocausto, dice la palabra. Y no solamente el holocausto, sino que consumió las piedras que había allí en el altar. Consumió el altar de la adoración. Y no solamente eso, sino que lamió el agua que había alrededor, dice, y la consumió. Y la tierra que había debajo también la consumió. Eso es demostración del poder de Dios, hermano. No eran gritos y tamborazos, no era una manipulación humana, era el poder real de Dios. Nadie pudo negar lo que allí estaba sucediendo. A la gente que había adorado los Baales por tantos años, no le quedó otro remedio más que doblar sus rodillas y exclamar al cielo: Jehová es el Señor, Jehová es el Señor. Yo no sé tú, hermano, pero yo anhelo esa manifestación poderosa, donde no le quede duda a nadie de que Dios es el que se está moviendo, de que es el Señor el que está obrando. No más
manipulación humana, una presencia real del Espíritu Santo, haciendo milagros, sanidades, prodigios, liberaciones, restauraciones. Amén o no amén. No más manipulación. El espíritu de Elías no va a venir a manipular las mentes de las personas. No va a venir a tratar de ganárselos con argumentos. No va a venir a tratar de ganárselo con manipulaciones mentales. No, viene con demostración del espíritu y de poder. Así como dice el apóstol Pablo, no quise convencerlos con palabras de humana sabiduría, y él las tenía. Era un hombre estudiado, era un hombre que conocía las reglas de la retórica, que podía hablar de manera convincente y exponer su caso y convencer a los demás a través de sus palabras. Pero dice: yo no me propuse hacer uso de ninguna de esas estrategias, porque yo sé que hay un poder mayor que es capaz de transformar las vidas y los corazones. Paz de Cristo, hermano. Yo quiero ese poder en mi vida. ¿Tú lo quieres? ¿Tú lo anhelas? Porque entonces nuestra incapacidad queda cubierta, nuestra falta de palabras queda cubierta. No, Dios ya no quiere palabras, hermano. El mundo en el cual vivimos ya no quiere palabras, quiere demostración del Espíritu y de poder. Elías demostró el verdadero poder de Dios, porque demostró que él no estaba teniendo mucho que hacer en ese momento. Él no dijo: Señor, esto no me compete a mí. Yo ya obedecí el llamado de tu voz. Yo ya reconstruí el altar de la adoración y puse el sacrificio. Lo demás te toca a ti. Ahora que quede de manifiesto que tú me mandaste a hacer esto. Y Dios respondió. Él tenía una misión clara: la restauración. Dios nos está llamando, hermano. Dios está enviando sobre nuestra iglesia el espíritu de Elías y nos está invitando con ello a restaurar los altares de la adoración en cada casa. ¿Sabes, hermano? ¿Sabes? Dios puso en nuestro corazón que los días miércoles ya no nos reuniéramos aquí de manera general para orar. Dios te está invitando a que restaures el altar de adoración en tu casa, hermano. Allí con tus hijos, allí con tu esposo, con tu esposa, con tus padres, con tu familia. Tal vez después vamos a volver a venir aquí todos, pero Dios nos está llamando a restaurar los altares de la adoración. Si queremos que la gloria de Dios baje, si queremos que el fuego del cielo baje, tenemos que restaurar los altares de la adoración. El espíritu de Elías se está despertando en el corazón de muchos en este tiempo, yo lo sé, y están restaurando esos altares. Y están restaurando la adoración al Señor. Porque el ministerio y la misión de Elías era esa: la restauración. Restauremos el hambre en las personas, hermano. Restauremos la necesidad en los corazones de la palabra de Dios. Restauremos los altares de la adoración y restauremos la manifestación del poder del Espíritu Santo en este tiempo. Es promesa de Dios. ¿La crees, hermano? ¿Tú lo crees? Si Dios lo ha prometido, Él lo hará. Lo importante es que tú y yo creamos y aceptemos la manifestación de Dios en nuestras vidas. Y la tercera característica y última que voy a mencionar es una provisión sobrenatural. Dice ahí en el mismo libro Primera de Reyes, en el capítulo 18, de los versos 41 al 46, dice: luego Elías le dijo a Acab: regresa ya a tu palacio y come y bebe, que viene una gran tormenta. Habían pasado 3 años y medio que no caía una sola gota de agua. Y nosotros sabemos lo que es eso, ¿verdad? Nosotros sabemos lo que es cuando no llueve. Pero después de 3 años y medio donde no parecía que iba a llover, donde no había una sola nube en el cielo, dice que no había ni una nube. Y Elías le dice: regresa porque viene una gran tormenta. El rey se fue a comer y a beber, mientras que Elías subió a la cumbre del monte Carmelo. Allí se postró en tierra y hundió la cabeza entre las rodillas. Luego le dijo a su criado: sube más arriba y mira hacia el mar. El criado subió, miró al mar y bajó a decir que no se veía nada. Pero el profeta le ordenó que regresara 7 veces más y que mirara. A la 7ª vez el criado dijo: veo que del mar se levanta una nube pequeña, como la palma de la mano de un hombre. Entonces Elías le dijo: corre y dile a Acab que prepare su carro y que se vaya, para que no lo ataje la tormenta. Mientras Elías decía esto, el criado
al criado, los cielos se llenaron de nubarrones y comenzó a soplar un fuerte viento y se desató una gran tormenta. Acab partió de allí y se fue a Jezreel, pero el poder del Señor estuvo con Elías, quien se ajustó la ropa y echó a correr y llegó a Jezreel antes que el carro de Acab. Paz de Cristo, hermano. Con el espíritu de Elías viene una provisión sobrenatural, poderosa para todo aquel que la reciba. Y hay 3 aspectos que quiero mencionar de esa provisión. El primero es un discernimiento espiritual. Algunos hemos empezado a orar para que el Señor abra nuestros ojos y nuestros oídos espirituales, porque queremos ser capaces de ver lo que Dios está haciendo. No es un lujo, hermano, y es lo que yo le he estado diciendo al Señor: Padre, no te estoy pidiendo esto como un lujo, es una necesidad. Necesitamos ser capaces de ver tu mano moviéndose alrededor de nosotros. Elías tenía discernimiento. Él no necesitaba una visión muy extraordinaria. No, Elías no necesitaba tener una gran confirmación. Él sabía, él creía lo que Dios iba a hacer y le bastaba con una pequeña señal. Elías se postró allí confiado de que Dios iba a traer una gran lluvia. Después de 3 años y medio de sequía, se hinca, dice que mete la cabeza sobre sus rodillas y empieza a orar al Señor para que cumpla su promesa. Y luego manda a su criado y le dice: sube y ve hacia el mar y dime si ya vienen las nubes. Y ahí va el criado, ¿verdad? Y mira, regresa y le dice: Señor, no hay ni una nube. Parece Hermosillo, ¿verdad? Haz de cuenta. Ni una nube. Le dice: está bien. Y vuelve a meter la cabeza entre las rodillas. Se levanta y le dice otra vez: vuelve a ir. Y ahí va el criado. Vuelve a ver: no hay nada. Se regresa: Señor, nada, no hay nubes, no ha habido nubes en 3 años y medio, porque no ha habido ni vapor, ni rocío, ni nada. No hay nubes, Señor, ¿qué esperas? Está bien. Y vuelve a meter la cabeza entre las rodillas. Yo me imagino que a la 4ª o 5ª vez que lo mandó, ¿verdad? Ya iba el criado: ay, Señor, qué terquedad la de mi amo. Se me hace que ya se le botó un tornillo ahora sí de buenas. Ya ha ido 4 veces, 5 veces y no hay nubes, no hay nada. ¿Qué espera que yo vea? Y regresaba: Señor, por 5ª vez te lo digo, no hay nubes, no hay nada. Y Elías solamente volvió a meter la cabeza entre las rodillas. Y ahí estaba el criado. 6ª vez lo manda. Ya iba pateando las piedras, ¿no? Como si no tuviera uno nada que hacer, ¿verdad? Si no tuviera uno vida propia, ahí me tienen: sube y baja el cerro, sube y baja el cerro. ¿Y a qué? A nada, porque ni nubes hay. Y ve, y más coraje porque no había nada, ¿verdad? Y se regresa: Señor, no hay nubes. ¿Sí? Do you speak English? Nobody home? No clouds? No. Y Elías vuelve a meter la cabeza. La levanta por una 7ª vez y le dice: ve y fíjate. Señor, pero ve y fíjate. Pero ya te dije cómo se ve, ve y fíjate. Y ahí va, enojado, molesto, porque ya había ido muchas veces. Y voltea, ¿verdad? Y mira que del mar se levanta un copito de nube así, pequeño, del tamaño de la palma de la mano de un hombre. Casi ni se miraba, casi ni se veía. Y dice: pues capaz que la traigo en los lentes, ¿verdad? Aquí traigo la nubecita. Dice: pero no, es real. Pero esa nubecita, esa cochinadita, ¿verdad? Dijéramos nosotros, ¿qué va a hacer? Mi amo espera una gran tormenta y resulta que hay una nubecita pequeñísima. Dice: pues ya salgo, ¿verdad? Pero no creo que sea lo que mi amo está esperando. Y se regresa. Miren, no me crea mucho, porque ya traigo hambre. Tenemos todo el día aquí. Capaz que me la imaginé. No me crea usted mucho, pero se me hace que vi que subió del mar una pequeña nubecita del tamaño de la palma de la mano de un hombre. O sea, no es la tormenta, no se emocione. Es una nubecita pequeñita, diminuta. Y entonces Elías se pone de pie y le dice: córrele, ve y dile a Acab que se prepare, porque viene una gran tormenta. Pero Señor, es una mugrecita de este tamaño. No importa, tú ve y dile, porque si no se prepara y sale con tiempo, la lluvia lo va a interceptar. Pero Señor, ¿dónde están? Y voltea al cielo y ya estaban todas las nubes arriba de él, nubarrones negros, el viento, los rayos, los truenos. Y entonces le dice: Señor, ahorita vengo, voy a ir a hablarle a Acab.
Su siervo necesitó ver las nubes en el cielo, necesitó ver los nubarrones, el viento y los rayos. Elías solamente necesitó una nube tan pequeña como la palma de la mano de un hombre, y esa fue su señal. Con el espíritu de Elías viene un espíritu de provisión espiritual, de discernimiento. Dios quiere abrir ojos espirituales y quiere abrir oídos espirituales en este tiempo. ¿Cuántos quieren recibir esa bendición de Dios? Para que aunque en el mundo se vean cosas diferentes, aunque con tus ojos físicos veas cosas que no tienen sentido, que te dicen que Dios no va a hacer nada, que ves las cosas a tu alrededor y las circunstancias están en contra, pero hay una pequeña nube del tamaño de la palma de la mano de un hombre, y esa es la señal que estabas esperando, y tu fe te levanta para que obres en lo que Dios te está llamando. La provisión espiritual nos habla también del respaldo y del impulso divino. A mí me parece extraordinario, y en una ocasión me puse a investigar la distancia que había entre el monte Carmelo y el lugar, la ciudad de Jezreel, a donde se dirigía Acab cuando mandó a su criado y le dice a Acab: unce tu carro, prepara tus cosas y arráncate con todos tus caballos. Y yo me imagino que si era el carro del rey, pues tenía bastantes caballos de potencia, ¿verdad? De perdido unos 4 sí tenía, y eran buenos caballos, no le ponían cualquier caballito allá. Era el rey, era el carro del rey. Tenía los caballos más fuertes, más briosos, más energéticos, más veloces. Y entonces acá yo me imagino que también ya estaba viendo las nubes, agarró el carro y dijo: vámonos, patitas, ¿para cuándo son, verdad? Y a toda velocidad. Pero dice la palabra del Señor que Elías se apretó el cinto y empezó a correr. Paz de Cristo, hermano. Empezó a correr. Y que como el Espíritu de Dios estaba sobre él, corrió más rápido que los 4 caballos del carro de Acab y llegó primero a Jezreel. Yo me puse a investigar, a lo mejor era aquí a 2 cuadras, ¿verdad? Pero no recuerdo exactamente la distancia. Pero la distancia entre el monte Carmelo y Jezreel, lo que Elías corrió, es equivalente a correr más de media maratón. Y los maratones andan arriba de los 40 kilómetros. Estamos hablando de que por lo menos 20 kilómetros corrió. ¿Alguien los corre aquí? ¿Alguien corre 20 kilómetros? Y si usted corre 20 kilómetros, ¿los corre más rápido que un carro? Eso es imposible humanamente hablando, ¿verdad? Las condiciones estaban en contra para Elías. O sea, 4 caballos de potencia, 4 caballos briosos, de los buenos, de los percherones, ¿verdad? De los fuertes. Pero cuando el Espíritu de Dios vino sobre Elías, él fue más veloz que ellos. ¿Sabes, hermano? El Espíritu de Elías viene a traer una provisión sobrenatural para nuestra vida. Hoy el mundo en el que vivimos está muy avanzado. La gente ya no cree en Dios porque tiene muchos aparatos. La gente ya no cree en Dios porque tiene mucho conocimiento, mucha ciencia, mucha escuela, mucha filosofía, muchas cosas que parece que nos han dejado a nosotros como hijos de Dios en el rezago, que nos han dejado atrás, que nos han dejado por allá y nos ven como tontos, como ignorantes, como gente que cree en cosas que no son ciertas y que no puede ver. Pero con la restauración del espíritu de Elías y de la provisión espiritual, no importa cuánta ciencia, no importa cuánta tecnología, no importa cuántos aparatos o cuánta filosofía tenga el hombre, la gente tendrá que reconocer que la palabra que sale de tu boca es una palabra real, porque irá respaldada e impulsada por el Espíritu. Porque no importa cuántas cosas tenga el ser humano, todavía no son capaces de controlar las cosas que hay a su alrededor. La gente puede tener mucho dinero y mucha tecnología, pero todavía no pueden sanar un cáncer. Paz de Cristo. La gente puede tener mucha ciencia y mucha tecnología, pero todavía no pueden regresar a alguien de la vida. Paz de Cristo, hermano. Cuando el espíritu de Elías sea restaurado en nuestras vidas, ni con toda la ciencia, ni con toda la tecnología podrán alcanzar a ver las cosas que tú y yo vamos a ver en el nombre de Jesús. Cáncer sanados, expulsados completamente de los cuerpos. SIDA sanados, erradicados completamente de los cuerpos. Alguien diga amén, por favor. Enfermedades, muerte, opresión,
Ataduras que van a ser rotas en el nombre de Jesús, y no importa lo que tengan ellos, jamás podrán alcanzar a ver las cosas que tú y yo vamos a ver, porque cuando la provisión sobrenatural viene sobre nuestra vida, no hay poder humano que pueda compararse. Y vamos a ir siempre delante de ellos, y vamos a ir siempre delante del mundo. No tendrán argumentos en contra de las cosas que vamos a ver y que vamos a oír aquí. ¿Tú lo crees, hermano? Yo lo creo porque tengo un Dios sobrenatural. Esta semana platicábamos mi esposa y yo después de un tiempo de oración, y ella me lanzaba una pregunta, ¿verdad? Como reto: ¿qué tan grande es tu fe? Me decía, ¿qué tan grande es tu fe? Y sí me puso a pensar, ¿hasta dónde llega tu fe? Con lo que ella no contaba con mi astucia, ¿verdad? Que en ese momento de la oración Dios ya me había dado una palabra ahí. Yo le dije: yo creo en un Dios de lo sobrenatural. Yo creo en el Dios de lo sobrenatural. Yo creo que no debo de vivir ligado a las cosas naturales. Yo creo que no debo de vivir limitado por las circunstancias naturales, porque yo tengo un Dios sobrenatural que hace cosas grandes y maravillosas, aunque el hombre no sea capaz de entenderlas. Y ese es el Dios que nos da respaldo, y ese es el Dios que nos impulsa a ir hacia adelante. Y lo último, la provisión sobrenatural o la provisión espiritual viene con una bendición de abundancia. Paz de Cristo, hermano. Así como Elías lo había dicho 3 años y medio antes, en el momento en que él dijo: unge tu carro porque la lluvia viene, el cielo se llenó de nubes y la lluvia cayó a manera torrencial. ¿Cuántos creen que tienen poder de bendición en su lengua? ¿Cuántos creen que Dios puede darnos poder de bendición en nuestra lengua, en nuestros labios, en nuestro trabajo, en nuestra familia, a todo alrededor de nosotros, de donde nosotros estamos? Hermano, yo lo creo. Yo creo que Dios quiere bendecir a las personas alrededor de mí, que la gente se va a dar cuenta de que yo tengo algo que ellos no tienen y que produce bendición en mi vida y alrededor de mi vida. Yo lo creo, hermano, porque con el espíritu de Elías viene una provisión de bendiciones abundantes a nuestra vida. Abundancia de paz, abundancia de amor, abundancia de salud, abundancia de trabajo. Yo quiero creer, hermano, que ahí en el lugar donde tú trabajas, que el lugar donde tú laboras, tiene que ser bendecido por tu sola presencia ahí donde tú estás, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Que el lugar donde tú vas, que el lugar donde tú compras los víveres, tiene que ser bendecido porque tú vas y compras allí. Que la colonia donde tú vives, la cuadra donde tú vives, tiene que ser bendecida porque tú vives allí y hay bendición sobrenatural para los hijos de Dios. Todo eso viene con el espíritu de Elías, hermano. Ahora yo te pregunto, ¿lo quieres? ¿Lo quieres, hermano? Hermano, según las escrituras, el espíritu de Elías vino sobre un hombre en el pasado, Juan el Bautista, para que preparara a una nación para la primera venida de Cristo. Pero ahora quiere descender sobre una generación entera en la preparación de su reaparición gloriosa en nuestro tiempo. Está levantando hombres, está levantando mujeres con un espíritu de restauración para que el camino de su segunda venida esté preparado. Hermano, yo le pido a Dios que despierte en ti y en mí a los y las Elías de este tiempo.